a un nuevo episodio de Cardiálogos, donde platicamos acerca de los últimos avances de la cardiología. Estoy con mis amigos y compañeros, socios de trabajo. ¿Qué te parece, Erasmo, si presentamos a quienes nos acompañan en esta mesa? Muchas gracias, Luis. Es para mí un honor presentar al doctor Vicente Jiménez, uno de nuestros jóvenes talentos aquí de TechSalud, y otro también muy joven, talento, no tan joven, pero sigue siendo joven, el doctor Eduardo Bebeso, también del grupo de cardiólogos intervencionistas de TechSalud, el doctor Jorge Joya Harrison, quien es uno de nuestros brillantes médicos residentes, que es el que realmente... Próximos a graduarse ya próximo a de... graduarse es el que realmente nos trae, nos está duro y duro preguntándonos acerca de este tipo de estudios y pues muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos en este que muy probablemente sea el último episodio de este año. A lo mejor tenemos alguna sorpresa, ¿verdad? Pero bueno, lo definiremos en algún momento. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar de un estudio muy importante recientemente presentado en el Congreso del American Heart este año en Filadelfia. Creemos que es un estudio muy relevante con respecto a la enfermedad coronaria estable o al síndrome coronario crónico, la angina estable, de la cual se ha hablado pues ya desde hace varios años y sigue siendo muy controversial el tratamiento intervencionista, la revascularización en este contexto. Entonces, pero lo relevante también es que antes del órbita 2 está el órbita 1, ¿verdad? Entonces, Lalo, primero que nada, bienvenido y pues me gustaría que nos hablaras un poquito sobre el background, antes de entrar de lleno en el estudio, un poquito del background de dónde viene el órbita 2, habiendo un órbita 1 antes, y un poquito sobre los estudios que ha habido en este contexto. Muchas gracias por la invitación, Luis, Erasmo, Vicente, Jorge, un gusto estar aquí. Bueno, entonces, ya lo mencionaste, esto es un estudio que tiene que ver con intervencionismo coronario y ahorita Jorge nos va a explicar un poco más del estudio que vamos a analizar el día de hoy, pero el antecedente viene de si la intervención coronaria percutánea sirve para aliviar los síntomas en la cardiopatía crónica estable, los síndromes coronarios crónicos. Todo esto parte de una historia del 2010 con el estudio Courage, donde se comparó tratamiento médico contra intervención en angina de moderada severidad, eh, y se vio que los resultados eran similares en cuanto a sobrevida e infartos en tratamiento médico contra intervención coronaria percutánea en ese entonces. El siguiente estudio que fue muy relevante fue el FAME-2, porque el FAME-2 hizo lo mismo que el Courage, pero ahora la intervención coronaria percutánea fue guiada por fisiología coronaria invasiva con FFR, y entonces se trataron solamente lesiones que eran significativas por FFR, y en ese estudio hubo un resultado positivo a favor de la intervención coronaria percutánea. Después, en el 2017, salió el estudio Órbita, del cual ahorita mencionaré, y luego en el 2020 salió el estudio Isquimia. Y entonces el órbita 2, del cual Jorge nos va a hablar en un momento, viene, o sea, sucede después del órbita y de la isquimia, y eso creo que es relevante. Entonces, el estudio Órbita fue un estudio donde se intentó demostrar en un estudio lo que las guías dicen en cuanto a la recomendación de intervención coronaria percutánea para manejo de angina en pacientes con síndromes coronarios crónicos, llevado por guías clínicas. Las guías clínicas dicen que hay que dar a los pacientes tratamiento antianginoso bien llevado, y después la intervención coronaria percutánea es un procedimiento adicional para tratar de aliviar la angina. Y este estudio Órbita, publicado en el 2017, el investigador principal es Rashid Alami, que es una doctora con doctorado del Imperial College en Londres. Em, este estudio lo que hizo es que siguió a los pacientes después de 6 semanas de tratamiento médico intenso antianginoso, los aleatorizó a tratamiento médico, o sea, continuar el tratamiento médico o agregar intervención coronaria percutánea como otra estrategia para aliviar la angina. Y el objetivo principal no era realmente la resolución de angina, era la capacidad de mejorar en la prueba de esfuerzo, el tiempo de prueba de esfuerzo. La capacidad del ejercicio, La ¿no? capacidad de ejercicio. Y este estudio, pues, fue negativo para intervención coronaria percutánea. Eso quiere decir que no había un beneficio adicional
de utilizar intervención coronaria percutánea. Y entonces ahora, yo sé que tú sabes de esto, Vicente, y quiero que tú lo expreses. ¿Dónde está el problema de por qué crees que no fue positivo el estudio órbita para intervención coronaria percutánea? Y, bueno, y también cabe destacar para los que no conozcan el estudio órbita que lo relevante es que también utilizaron un Una procedimiento, metodología. una metodología en donde los pacientes fueron llevados a intervención, pero luego no sabían si les habían puesto stents o no. Y luego lo relevante es que, y ahí viene mucho el término placebo, ahorita platicamos antes de esto, el término placebo, porque los pacientes eran llevados, imagínate, llevas a un paciente con angina a intervención, pero luego no sabes si le puso o no stents, porque fue cegado para el paciente, ¿verdad? Y luego lo relevante fue que los pacientes que no les pusieron stent, pero que creían que a lo mejor les habían puesto stent, mejoraban su capacidad, ¿verdad? Entonces, aquí es donde, bueno, va un poquito ahí la pregunta que me hace Lalo, en donde yo creo que estos pacientes que ya estaban con un tratamiento médico óptimo para el manejo de la angina, pues no hubo mucho más beneficio del añadirles el ponerle o no stent. Por eso salió negativo. Aquí hubo un componente del placebo muy importante en este Sí, estudio. sí. La explicación es que lo que tres fármacos antianginosos logran controlar la angina atenúa mucho el beneficio adicional de la angioplastía. Entonces, esa es la razón principal. Entonces, tú no puedes demostrar si la angioplastía realmente quita la angina o no, porque ya tenías un efecto muy fuerte de los antianginosos. Y creo que la otra cosa que acaba de decir Vicente es extremadamente relevante del órbita, y ya para poder pasar a lo mejor al órbita 2, que es la metodología de haber hecho angioplastía coronaria comparada contra placebo de angioplastía coronaria. Es la primera vez que se hace esto, porque todos los estudios previos era angioplastía coronaria contra tratamiento médico, pero pues tú obviamente sabías si te habían hecho angioplastía coronaria o no. Y entonces los efectos placebos de que te hagan angioplastía coronaria también te quitan la angina. O sea, el saber que te hicieron angioplastía coronaria te quita la angina. Y aquí, como hubo un procedimiento placebo, que ahorita explicaremos en la metodología de este, entonces realmente tú fuiste a sala de hemodinamia, te hicieron un procedimiento de cateterismo y nomás no supiste si te pusieron stents o no. Y entonces eliminas el efecto de que ya de por sí te produce el placebo de saber que te destaparon una arteria. Y entonces eso yo creo que de las cosas más relevantes de la órbita, creo que es haber desarrollado la metodología de procedimientos de intervención coronaria percutánea placebos para hacerlos en estudios. Entonces esto nos lleva al órbita 2, Jorge. Ok. Gracias por la invitación, gracias por la síntesis de todo lo que viene detrás de este estudio. Entonces vamos a empezar a hablar. El órbita 2 es el estudio controlado por placebo para ver el papel de la intervención coronaria percutánea en pacientes con angina estable, publicado en el New England Journal of Medicine el pasado 11 de noviembre del presente año, 2023. ¿Y cuál es el objetivo de este artículo? El objetivo en sí es evaluar el efecto de la intervención coronaria percutánea contra placebo en pacientes con angina estable sin una terapia de antianginosa de base. Y esto considerando el efecto orgánico real de la intervención coronaria, no el efecto placebo de justo lo que mencionaban ahorita de si me hicieron intervención o no, y por eso me siento mejor. El efecto real de la intervención. ¿Y cuáles eran los pacientes que eligieron para este estudio? Digo, es un estudio que, igual que su predecesor, que el órbita 1, es de base en Londres, en el Centro Imperial, el mismo grupo de trabajo, con una metodología muy pulcra que vamos a discutir. Y pues fue en 14 centros distintos, pero todos dentro de Londres. Y lo interesante es que es doble ciego y vamos a discutir precisamente eso. ¿Qué pacientes eran candidatos a entrar al estudio? Eran pacientes que tenían angina o algún equivalente de angina y que tenían evidencia anatómica de una enfermedad coronaria significativa. ¿Qué es esto? Que tuvieran por lo menos un vaso principal con una obstrucción por arriba del 50% por cateterismo, o que tuvieran una angiotomografía coronaria con una obstrucción arriba del 90%. Y que además hubiera evidencia por lo menos de un método
evidencia de isquemia por lo menos de un método, ya fuera por un ecocardiograma estrés-dobutamina, por un estudio positivo de perfusión con cardiorresonancia, un estudio positivo de perfusión por medicina nuclear o por un procedimiento invasivo, por un cateterismo apoyado de guías de presión, que apoyaran que había evidencia de isquemia. Y una vez que se veía que el paciente entraba en esta categoría para, tenía el perfil para este estudio, entraba en una fase de reclutamiento, una fase que consistía de 2 semanas para evaluar su estado basal y la cantidad y carga de síntomas. Entonces, ¿en qué consistieron estas 2 semanas? Llegaba el paciente y de entrada era borrón cuenta nueva, medicamentos que estuvieran tomando antianginosos, ahí se detenían y si tenía algún tipo de medicamento antihipertensivo con algún efecto antianginoso, se cambiaba por un medicamento antihipertensivo que no tuviera efecto antianginoso. Y si por alguna razón tomaba otra medicina por alguna otra razón no cardiovascular y tenía efecto antianginoso, se continuaba considerando este efecto para el análisis final del estudio. Entonces, ya teniendo el paciente aquí, se capacitó a cada paciente para utilizar una aplicación telefónica. Cada uno tenía en su celular la aplicación donde día con día reportaban si había síntomas de angina o algún equivalente, la intensidad y cuántos eventos diarios de angina tuvieron. Entonces, tuvimos este periodo de prueba y si sin ningún medicamento antianginoso, el paciente buscaba al equipo del estudio porque había tenido síntomas muy intensos. Entonces, había un protocolo ya estandarizado de cómo se iban a ir dando dosis de antianginosos. O sea, se empezaba un antianginoso y si el paciente volvía a referir síntomas intensos, entonces le iban titulando dosis en un protocolo ya controlado completamente por el equipo de estudio. Así por estas 2 semanas y posteriormente a esto, o más bien en este mismo periodo de prealeatorización, los pacientes eran evaluados en todos los aspectos. Ellos reportaron sus síntomas en la aplicación, pero además se les hizo el cuestionario de síntomas de Seattle, se les hizo el cuestionario europeo para evaluar la angina sintomática, se clasificó sus síntomas y su estado de angina en base a la clasificación canadiense de angina y se les hizo una evaluación funcional con una prueba de esfuerzo en banda y además también una prueba para evidenciar isquemia con un ecocardiograma estrés-dobutamina, todo esto en momento basal. Posteriormente ya eran llevados a la sala de hemodinamia y se les realizaba el cateterismo. Si en el cateterismo se evidenciaba que había una estenosis coronaria candidata a ser tratamiento a un vaso objetivo, entonces ahí era donde empezaba realmente la aleatorización al estudio en una proporción 1:1 en un modelo de bloques. Entonces ahí era, ¿va a entrar al brazo de tratamiento para intervención coronaria o va a entrar al brazo de procedimiento placebo? Que en este caso pues no se les hacía nada. Pero el paciente, y lo que cabe destacar aquí que es cómo se elimina todo este efecto placebo, es que durante todo este periodo del cateterismo el paciente tenía audífonos y estaba completamente aislado de lo que se hablaba y lo que se hacía en la sala de hemodinamia. Cuando entraba al proceso de aleatorización como tal, se aumentaba la sedación hasta un punto donde el paciente ya no estuviera reactivo a ningún estímulo de su ambiente para que no supiera en qué brazo se había asignado y todo quedaba dentro de la sala de hemodinamia. El equipo que realizó la intervención o que estuvo presente en la aleatorización, en el caso de que no recibieran intervención, no se comunicaban con nada, con nadie fuera de la sala. Entonces el paciente no sabía y el personal que recibió al paciente en la sala de recuperación y hasta su alta no sabía si le habían hecho o no. Entonces ellos trataban igual, de forma estandarizada, a los pacientes y esa es la forma en la que quisiera este grupo de trabajo eliminar por completo el efecto placebo de si me hicieron una intervención o no. En caso de que sí se hubiera hecho la intervención, pues se hizo revascularización completa.
apoyado por fisiología coronaria con métodos de imagen. Y al momento del alta, después de esta aleatorización, los pacientes recibían una receta estandarizada de doble antiagregación y se empezaba ahí el periodo de seguimiento, que fueron 2 semanas, en las cuales el paciente tenía que seguir reportando de forma Fueron diaria. 12 semanas. De 12 semanas, perdón. Sí. De forma diaria, por la misma aplicación, como ya los habían capacitado previamente, para reportar si había síntomas o no, la cantidad y la severidad de los síntomas, que tanto eso los limitaba. Y en caso de que los hubiera, se usaba el mismo sistema protocolizado de cómo iniciar los antianginosos y cómo ir titulando la dosis. Ok. Yo quería recalcar algo muy importante en este estudio, que este es un estudio dirigido a una intervención para mejorar síntomas del paciente. Como sabemos en la evidencia, tenemos varios estudios que nos han dicho que intervenir a este tipo de pacientes no cambia necesariamente su pronóstico en desenlaces clínicos. Me refiero a disminución de infarto, de mortalidad. Simplemente este estudio está enfocado a un desenlace clínico de síntomas. Eso es el primer tema. Y en eso, que ver con Lalo y con Vicente, ¿qué dicen las guías de cómo tratar a estos pacientes? Y en la práctica, a un paciente que viene con síntomas, se está quejando de dolor, que tienes evidencia de que hay una arteria coronaria que está obstruida significativamente, incluso tienes isquemia, porque tenían evidencia de isquemia. ¿Qué tan fácil es de decirle al paciente, le voy a dar 1 o 2 medicamentos y con eso va a estar bien? O llevarlo a la intervención coronaria. Primero, ¿qué dicen las guías? Y luego, ¿qué se hace en su entorno? ¿Ustedes qué ven vida que real. en la vida real, ustedes qué ven que se hace? Sí, y agregando a la pregunta de Luis, siempre que vemos un artículo, nos quedamos con la idea de que los puntos que nos enseñan son la verdad y pocas veces analizamos cuáles son los puntos débiles de un artículo. Entonces, agregado a lo que les acaba de preguntar Luis, yo les quiero preguntar desde su personal punto de vista. ¿Cuáles son los puntos débiles y qué cosa hubieran hecho diferente? Les pongo un ejemplo. Solo el 80% de los pacientes tenían enfermedad de un vaso, el resto, o sea, puedes subestimar la presencia o no del beneficio. O sea, todavía vaya, tener pacientes con enfermedad multivaso pudo haber demostrado todavía más beneficio, ¿o no? ¿Qué opinan de eso? Bueno, entonces, creo que este es uno de los puntos de discusión que podemos tener también al final, pero el órbita fueron pacientes con un solo vaso y tomando 3 antianginosos. Ese es y después de eso, de 6 semanas de tomar 3 antianginosos, era cuando se aleatorizaban. Y eso es lo que probablemente se dice que no es el mundo real. Y entonces ese estudio, la otra cosa muy interesante es que, aunque es un estudio fase 3 donde tienes todo controlado, también empieza a parecerse un estudio del mundo real, porque uno de los análisis que hicieron es, a ver, de los pacientes que sí eran candidatos para entrar a las 2 semanas previo a la aleatorización, ¿cuántos antianginosos estaban tomando? Eran pacientes con angina, con o sea, prueba de demostración de isquemia, ¿cuántos antianginosos estaban tomando en promedio? La respuesta es que estaban tomando 1. O sea, en la vida real, los pacientes solamente toman un antianginoso a una buena dosis. Y eso es lo que nos demuestra. Entonces ellos lo que explican, o sea, los autores lo que explican es que en la vida real la gente no toma 3 antianginosos y entonces te llegan a tu consultorio con 3 antianginosos con mi angina y a ver, ¿me haces o no me haces un procedimiento? Pues con 3 antianginosos a lo mejor el efecto va a ser muy mínimo, pero en la vida real la gente toma 1 y pues entonces el beneficio puede ser mayor. Entonces, creo que un poco la respuesta es que las guías dicen que hay que dar primero tratamiento médico y luego habría que agregar la angioplastia coronaria. ¿Y qué Pero tan las fácil conclusiones... es, qué tan fácil es hacer eso? Ok, bueno. Porque en el entorno real, eso, bueno, a mí lo que me ha tocado, eso pasa pocas Ok. veces. Eso es y yo creo que esto es lo importante de esta discusión también, porque este protocolo de tener angina, tener una arteria tapada, o 2 o 3, y tener una prueba de isquemia positiva, ese es el diseño del estudio de isquemia.
Lo único que te saca de ahí es tener enfermedad del tronco. Pero si no tenías enfermedad del tronco, esos eran los pacientes que se autorizaban a tratamiento médico o a intervención o a revascularización por cualquier método, ¿ok? Porque puede ser también por cirugía. Y esos fueron los pacientes de la isquemia y esos fueron los pacientes que se siguieron. Y claro, hay un beneficio en el corto plazo de reducción de infartos, a lo mejor con tratamiento médico, pero luego había un crossover del Es 45%. el crossover, Había exactamente. un crossover. Que es parte... Y la otra cosa es que al año, en la isquemia, 45% de los pacientes tenían angina contra 15% de los pacientes que se hicieron intervención coronaria percutánea. Ojo, pero... Entonces, eso contesta la pregunta, ¿qué tan fácil es? Pues no es tan fácil, porque la gente va a seguir teniendo angina y el crossover es del 45%. Ojo, hay que distinguir que una cosa es aliviar los síntomas y otra es el impacto que tiene en infarto y muerte. Sí. Sí, porque en infarto y muerte demostró que no había diferencia. Sí, sí. Pero En angina sí había diferencia. Sí había diferencia, que es Sí, lo que está... pero era un objetivo secundario de la isquemia, que no era el objetivo primario. Aquí, en el órbita, insisto que el estudio, adrede o no, hizo que se parezca más al mundo real de lo que la gente toma de antianginosos. Hay algunas cositas del diseño del estudio que nomás quisiera terminar para darle la palabra a Vicente, es que, por ejemplo, los pacientes en esas 2 semanas, si no tenían angina, los sacaban del estudio. Luego, una vez hecho la angiografía coronaria y el estudio de fisiología coronaria invasiva, si no tenían una lesión que fuera significativa, también lo sacaban del estudio. Entonces, esto hacía que fuera todavía mucho más real los resultados, ¿verdad? Porque aquí el darle medicamento a los pacientes en esas 2 semanas no los sacaba del estudio porque seguían teniendo angina y seguían teniendo angina. Entonces, más bien te reforzaba que el paciente sí tenía angina. Y la otra cosa es que, la otra cosa que me parece relevante es que la aleatorización se hacía hasta después de la sedación profunda. Porque si en la sedación profunda el paciente se ponía mal, lo sacaban, porque tenía que aguantar 15 minutos así, para que realmente entrara en un verdadero sham o proceso o procedimiento placebo, porque si duraba un minuto, pues no contaba, ¿verdad? Entonces, o sea, creo que el estudio está bien hecho para demostrar el tema del mundo real. El órbita, históricamente, como que es un estudio muy revolucionario, ¿verdad? De hecho, cuando salió el órbita 1, pues revolucionó el intervencionismo o la forma en la cual también se pueden hacer ensayos clínicos randomizados frente a placebo, ¿verdad? Entonces, este estudio, el órbita 2, ahorita que hablabas, Luis, de las guías, pues prácticamente, a pesar de que muchos de ellos no estaban en tratamiento óptimo antianginoso, pues lo interesante fue que sacaron a los pacientes de las guías, porque lo que hace este estudio fue, vamos a sacar a los pacientes de las guías y ahora sí evaluar el beneficio De la angioplastía. de la angioplastía directo, quitándolos el tema de los o sea, eso es un tema muy interesante, porque no es que se siguieran las guías, sino aquí fue, vamos a quitar el tema de las guías y ahora sí ver adrede Ajá. para ver el beneficio directo de la angioplastía, ¿verdad? Y volviendo un poquito a tu pregunta, Erasmo, es que creo que ya mucho ya se ha comentado para que ahorita veamos ya el tema de los resultados y al final hacemos una discusión. Yo creo que una limitante también ha sido, pues, la muestra, ¿verdad? A fin de cuentas, esto se hizo en el Reino Unido. Es muy difícil hacer un estudio de este calibre pues, en otros centros a nivel más global. Obviamente, esto se enfoca a unos resultados basados en algo en el Reino Unido. 14 centros creo que fueron, ¿no? Entonces, obviamente, la muestra y también, pues, el seguimiento. A final de cuentas, es un estudio que tiene un seguimiento solo a 12 semanas. Pues, bueno, eso pudiera llamarse una limitante de este estudio. Coincido contigo el tema de, a lo mejor, el haber tenido, pues, más lesiones hubiera mostrado mayor beneficio, aunque a veces es complejo, porque los pacientes, no me quiero, pero no se les quitaba por completo la angina. Hubo un porcentaje importante que continuaron con angina a pesar de la angioplastía. 56, ¿no? Creo que ¿Cuánto fue? 59, ¿no? Creo. 59%. O sea, a pesar del... Vaya, o sea, ese es el punto. O sea, la pregunta básica o esencial es, ¿la angioplastía mejora la angina? Sí, no. La respuesta es sí. Pero no Vamos a ver los resultados pero- para que podamos hacer esa pero no, discusión. pero- Porque es que eso es súper interesante lo que estás comentando, pero a lo mejor primero dinos los resultados que son muy sencillos Ujú. y podemos, y nos dices tú el comentario, ¿verdad? ¿No? Entonces, pues los resultados después de todo esto es que sí mejoraron los síntomas con el grupo de ICP. En general, pues
Una gran cosa a destacar aquí es que de toda esta corte, que fueron 150 y 151 pacientes en cada brazo respectivamente, el 80% de los vasos tratados de los casos era lesión de un solo vaso, con un 15% un 17% de dos vasos y un 2-3% de trivascular. Y la distribución era el 50% aproximadamente, era descendente anterior, y la menos afectada, como en un que serán 9%, era circunfleja. Más o menos esa fue la distribución anatómica de lo que se vio en el estudio. Y pues digo, ya las características de la población, predominantemente hombres de 62, 63 años, población del Reino Unido. Y en sí, el desenlace primario, que iba en torno a si mejoraban los síntomas o no, era en base a un score, a un puntaje de angina sintomática que se este, calculaba dependiendo del número de episodios que tuvieron los pacientes, el número de la intensidad de los mismos, el número de medicamentos, o más bien de unidades de medicamentos antianginosos, que era una escala estandarizada que ellos tenían en base a su protocolo de titulación de antianginosos. Entonces, todo esto daba el puntaje final. Y al final, pues el grupo de la intervención coronaria tuvo un puntaje medio de 2.9 de angina sintomática, contra un 5 Punto seis. punto 6 en el grupo de Placebo. el del procedimiento placebo, lo que le comprueba el objetivo de este estudio, que era ver el objetivo de el papel de la intervención coronaria en la angina estable. Mejoró más los síntomas en comparación a placebo. Sí, y hay que ser La muy, frecuencia. muy claros en eso. Este estudio demuestra que en pacientes sin medicamento antianginoso mejora la presencia de síntomas en pacientes con angina crónica, ¿sí? Que era lo que decía Lalo al principio, o sea, todos los estudios que existían previamente mezclaban el uso o sea, te decían intervención versus no intervención, pero un 30% tenían nitritos, el otro no tenía nitritos, beta bloqueador, o sea, había demasiadas variables, y eso es lo que a mí me gustó mucho de este estudio, es que realmente dan dos pasos hacia atrás, ven el panorama y dicen, tenemos que hacerlo de esta forma. Y lo aplaudible también es que hubo un comité que les permitió hacerlo, ¿no? Porque eso es una parte complicada, ¿no? Y partiendo de un antecedente de varios estudios que han salido negativos para la intervención, ¿verdad? Entonces, que obviamente lo que más nos estamos cuestionando día a día es cómo seleccionar mejor a nuestros pacientes que se van a beneficiar realmente, quitando a un lado el síndrome coronario agudo, que todos sabemos el beneficio de la angioplastía, pero ¿qué pacientes se van a beneficiar de una angioplastía, verdad? Porque ya sabemos que disfunción ventricular con enfermedad multivaso, ya sabemos que los pacientes con enfermedad coronaria estable, o sea, sabemos que hay un beneficio en la calidad de vida con respecto a la angina. Entonces, yo creo que estos estudios son muy interesantes por ese tema, pero no sé, Lalo, ¿qué opinas tú de los resultados? Si me permiten dar una última Sí, claro. cuestión de los resultados. No solo el score total fue a favor, sino que descomponiendo los elementos del score, lo que decías, Vicente, o sea, los episodios de angina fueron menos, o sea, no solo el score total, sino los episodios individuales por paciente fueron menos en el grupo de intervención, la intensidad era menor y la cantidad de unidades estandarizadas de antianginosos fue menor en el grupo de intervención, y el efecto fue de inmediato a la intervención y sostenido durante todo el periodo de seguimiento. Claro. No, te preguntaba, Lalo, de un poco el tema de los resultados, digo, ya ampliando un poquito la discusión. Yo creo que pues sí es consistente, pero voy a retomar el comentario que hice previamente. O sea, un porcentaje de los pacientes siguieron teniendo angina a pesar de la angioplastía, ¿verdad? Entonces, digo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, entonces, estos resultados del beneficio en angina de la angioplastía son menores
Pero el beneficio en resolución de angina de la angioplastia son menores que en los estudios que no son ciego, ¿ok? Y entonces eso te habla de lo importante de hacer estudios de angioplastía con un placebo, porque el quitar el ciego hace que entonces los resultados a lo mejor esos no son tan reales, estos son los resultados más reales, ¿ok? Lo segundo, los pacientes con angioplastía tuvieron angina. Y los pacientes del órbita también. O sea, los pacientes con angioplastía también tuvieron angina. Entonces, aquí, entonces nos vamos un poquito más a profundo al tema del estudio. Y el estudio le hizo IFR, QFR y FFR a las lesiones que se iban a tratar. En total, creo que 193 lesiones. Eh, y creo que esto va a dar pie probablemente a la saga del órbita 3 o, digo, ahorita se van a publicar en el siguiente año se van a publicar varios subanálisis del órbita 2 en los subgrupos. Pero entonces, ¿qué pacientes responden a angioplastía para que se les quite la angina? O sea, ¿por qué del grupo de angioplastía hubo unos que sí respondieron y otros que no respondieron? Y entonces la idea es buscar predictores de buena respuesta a la angioplastía, que van a tener que ver con fisiología coronaria, van a tener que ver con características de los pacientes, probablemente van a tener que ver con o sea, el tipo de fármacos o el tipo de patologías, si eres hipertenso versus si no eres hipertenso. Algunos pacientes, por ejemplo, tienen fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca que tenían que seguir tomando betabloqueadores, por ejemplo. Entonces, creo que esto demuestra que la angioplastía es mejor que el placebo para quitar la angina, pero probablemente no es 100% exitosa. O sea, no fue cero el índice de angina en los pacientes con angioplastía. Y entonces entra la microcirculación, Claro. entra la fisiología coronaria, La enfermedad microvascular, la muy enfermedad importante, sí. microvascular. Y entonces a mí lo que me gusta mucho de este estudio es que es un estudio que nos une a todos los cardiólogos, a los de eco, a los de imagen, a los de intervención, a los de fisiología. O sea, pocos estudios abarcan todas las ramas de la Y cardiología. a los clínicos, porque a fin de cuentas, estos los pacientes venían de los clínicos que mandaban a los pacientes ya directo a la angioplastía. Tengo un paciente con angina que debe de ir a intervención. Sí, ya, de ahí probablemente salieron ya esos con un pacientes. angiotac hecho. Claro, Con un algunos ya angiotac, tenían angiotac. o sí. algunos ya tenían angiografía diagnóstica hecha. Entonces, eh, yo no creo que esto sea un confusor, este tema de que haya pacientes con angina residual, más bien da un poco pie a lo que probablemente vaya a seguir, que sea parte del órbita 3 y que entonces se analicen cosas más de fisiología, más de microcirculación y bueno, pues seguimos en esta búsqueda de aliviar la angina. Ah, bueno, perdón. Y entonces, supongo que alguien va a mencionar ahorita, o si ya estamos en la discusión, de cuál es o sea, cuál es el mensaje de este estudio. Si quieres, Vicente, digo, todos sabemos que a lo mejor esta discusión ya se tuvo. Sí. Sí, bueno, yo les quería hacer Sí. la pregunta. Efectivamente, digo, el estándar de práctica para mejorar los síntomas es dar tratamiento médico primero y ver si se le quita el síntoma. Con este estudio, ¿qué opinan ustedes de en lugar de empezar con medicamento, empezar directo con angioplastía? Esa es la pregunta, yo supongo, del millón, ¿no? Yo creo que como todos los estudios hay que saber traducir la información que obtenemos a la realidad que tenemos, pues vamos a decir localmente nosotros, ¿verdad? Porque hay mucha heterogeneidad si queremos traducir esto a la realidad. Por más que intentan acercarse lo máximo a la realidad, sigue siendo un lugar en específico. Aquí hay muchos más factores, ¿verdad? Pero yo creo que en la vida real pues es de mucho mayor facilidad a veces la resolución de los síntomas de una forma intervencionista, es mi opinión. Yo creo que a veces el tema de la tolerancia de los medicamentos, del apego al tratamiento médico, contrario a la polifarmacia, o a veces contrario a lo mejor una intervención que va a aliviar la sintomatología, donde a lo mejor un stent puede resolver el tema. Claro, tengo el sesgo de que soy intervencionista, ¿verdad? Pero a final de cuentas yo creo que pone un poquito en juego la toma de decisiones con respecto a cada uno de sus pacientes. Pero yo creo que lo relevante va a ser el análisis. Cada vez hemos ido conociendo más. Pudiéramos hablar
horas y horas del tema de la cardiopatia isquémica, cada vez entendemos mejor la fisiología de la cardiopatia isquémica, el comportamiento de la angina en estos pacientes, que si la viabilidad, que si los síntomas, que si el porcentaje de isquemia, que si el paciente que previamente ya tuvo eventos cardiovasculares, el beneficio del anticoagulante, antiplaquetario. Entonces, yo creo que cada vez estamos entendiendo mejor que no todos los pacientes se tratan igual y cada uno debemos de clasificar mejor a los pacientes sobre cuál se va a beneficiar mejor de una intervención, cuál va a ser mejor respondedor a qué tipo de, de antianginosos y sobre todo planeando un seguimiento basado en el pronóstico que tiene cada paciente sobre cuál es la línea de tratamiento que debe de seguir un paciente, ¿no? Un paciente joven, pues, un paciente mayor, un paciente que ya ha intentado múltiples intervenciones y sigue con la misma sintomatología, no sé. Entonces, pero creo que sí vamos entendiendo a clasificar mejor a nuestros pacientes y al menos como intervencionista, podemos detenernos con calma, ya no existe la inercia de veo una lesión, la tengo que tratar, puedes detenerte, analizar en conjunto, imagenólogos, clínicos, intervencionistas, sobre cuál es la mejor estrategia de tratamiento con calma, no con el miedo a que si el paciente se va a morir porque no le destapó la arteria. Esa es un poquito mi opinión al respecto. Una cosa también que vale la pena hacer mención es el hecho de que alrededor de todos estos congresos está la prensa detrás, y la prensa que tiene un impacto a nivel global, ¿no? El New York Times, BBC, NBC. Y es muy importante el mensaje que nosotros les debemos dar a nuestros pacientes, porque los pacientes van a llegar preguntando, oiga, yo leí que me hice un angiotac y tengo una lesión del 50% y no me ha hecho angioplastía, y acabo de escuchar que las angioplastías son mejores que el tratamiento médico. A mí me gusta quizás simplificar de más, pero este estudio solamente, no digo que sea poco y no digo que sea malo, este estudio nos dice que en pacientes que no tienen tratamiento antianginoso, que tienen angina, que tienen una función ventricular normal, que de preferencia tienen una enfermedad de un vaso, ¿sí? El hacerles una intervención mejoró, no en el 100%, pero mejoró versus el sham procedure o un placebo, una intervención falsa o fingida o pretendida, no sé. Entonces, esa es la información que realmente tenemos. La pregunta sería, la respuesta a la pregunta, en este caso la pregunta sería, ¿la angioplastía disminuye la angina, sí o no? La respuesta es sí. Y de aquí se derivan muchas otras cosas. Sucede lo mismo en los pacientes con disfunción ventricular, porque no tenían, era un criterio de exclusión. Sucede lo mismo con pacientes que tienen enfermedad trivascular. Yo quiero pensar que sí, pero solamente el 80%, el 80% eran enfermedad de un solo vaso, el resto el otro porcentaje, pues era enfermedad de dos vasos y solo un pequeño número de pacientes era enfermedad trivascular, ¿sí? Porque sabemos que es difícil que un paciente con enfermedad trivascular tenga función ventricular conservada, etcétera, por lo que todos sabemos. Pero es muy importante saber la respuesta y cómo un paciente me dijo, oiga, y eso, lo que habían dicho antes, hablando específicamente de la isquemia, porque en algún artículo mencionaba la comparación con el isquemia, dice, es que demuestran exactamente lo mismo, ¿sí? En pacientes que tienen angina, la intervención es mejor, ¿sí? No tiene un impacto. Bueno, esto es un seguimiento de 12 semanas. Lo ¿sí? impactante hubiera sido que saliera negativo el estudio. Ahí se hubiera dicho Exactamente, sí. que Sí, estamos bueno, haciendo mal la medicina. entonces, un poco el resumen es que con este estudio puedes pensar lo que dijo Vicente, que hay dos estrategias para manejar a los pacientes con angina crónica estable. Una estrategia es guiada por las guías clínicas, donde das tratamiento médico dirigido por guías, óptimo al máximo, y eso te va a traer un beneficio. Si alguno de estos pacientes con tratamiento por guías sigue teniendo angina, probablemente va a obtener mínimo beneficio de hacerle una angioplastía. Y por otro lado, tienes un abordaje donde haces una intervención de primera mano, de primera línea, directa, donde sabemos que les va a quitar los síntomas comparado con no hacerlo y dejarlo sin tratamiento médico. Entonces, esta es una opción para los clínicos
para los cardiólogos que ven pacientes y hoy en día. Entonces se abre esta posibilidad de empezar directamente por angioplastía o empezar con tratamiento médico. Pero creo que tenemos una responsabilidad y siento que nosotros en TechSalud sí trabajamos de esta manera, que es que tienes que tener un paciente que tenga angina, que tenga una obstrucción coronaria significativa, y no por angiografía, no visual, ¿eh? Tiene que ser verdaderamente significativa, y tiene que tener un estudio de demostración de isquemia verdaderamente positivo. Entonces, eso es lo que deberíamos de hacer, porque si no, este estudio también podría dar pie a decir, yo digo que este paciente se va a beneficiar por una angioplastía porque tiene nada más un angiotac y me llegó así con un angiotac. Y entonces tiene una lesión del 60-70% en el angiotac, le voy a poner un stent porque eso le va a ayudar a mejorar. Eso no es lo que dice este estudio. No, de hecho, el Ischemia Trial dijo exactamente lo contrario. Lo contrario, exactamente. Entonces, creo que abre la puerta para esto. ¿Para qué pacientes? Pues hay pacientes que le tienen miedo a la angioplastía y dicen, yo me voy por tratamiento médico. Y hay pacientes que tienen mucho problema para seguir el tratamiento médico, apego, disponibilidad de las medicinas, se les olvida. Y dicen, no, yo prefiero un procedimiento que de entrada me quite el problema y así me voy ya, ¿no? Aunque claro que tengan que tomar sus antiplaquetarios. Entonces, creo que esto es un poco donde nos deja el órbita 2. Y bueno, pues con este tema hubo mejoría también en la capacidad para hacer ejercicio como punto secundario. Ahora, hay algunos detallitos de los resultados. Por ejemplo, en los dos grupos hubo síndromes coronarios agudos. En los dos grupos hubo necesidad de subir las medicinas. De hecho, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el uso de medicamentos posteriores al procedimiento. En ninguno de los, o sea, más o menos eran la misma cantidad de medicamentos antianginosos. Y bueno, pues eso es. Ahora, lo que dice Erasmo, bueno, pues eso es lo que pasa en todos los estudios fase 3. Para que los estudios fase 3 se puedan hacer, tienen que ser controlados. Tienes que tener grupos similares. Y esos grupos a veces, para que se parezcan los grupos, pues no necesariamente se parecen a la gente, a la vida real, ¿verdad? Pero hay algunos estudios como que es imposible hacer un fase 4. Simplemente no se puede hacer. Y entonces, pues más o menos tratamos de extrapolar la evidencia. Por ejemplo, a mí no me preocupa tanto el hecho de que la mayoría hayan sido un solo vaso contra multivaso, porque de alguna manera representa lo que vemos en la práctica también. Normalmente vemos pacientes con un vaso, no con una DA severa, que les causó mucha angina. Y eso es lo que normalmente tratamos. Entonces, esa es mi opinión en ese sentido. Por ahí leí que la metodología de este estudio había sido realizada de forma muy elegante, ¿verdad? De una forma muy, muy bien, y aporta muchas cosas en el tema de metodología y de cómo estudiar y conocer bien a un paciente. ¿Te parece, Vicente, si terminamos con tu comentario o tu mensaje para llevar y nos despides del episodio? Yo creo que este es un estudio muy relevante, ya todo lo hemos comentado. El órbita 2 nos enseña que son factibles hacer este tipo de estudios revolucionarios, donde implique mucha logística detrás, donde se está utilizando más la tecnología, aplicaciones, y donde se puede obtener mucha información para precisamente tener discusiones como las que estamos teniendo. No tenemos todas las respuestas ahorita con respecto al tratamiento final que debe ser de la angina, pero cada vez nos vamos dando más idea y sobre todo ir aterrizando la información que obtenemos de estudios tan importantes como es ¿verdad? Entonces, pues yo les agradezco a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy y esperando el siguiente capítulo de Cardiálogos. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Gracias.